Cuando el predominio de la imagen exige la escritura de textos enanos, cuando parece que no existe otra agenda que la impuesta por las instituciones públicas o empresas privadas, conferencias, informes, promociones, etc., resulta imposible leer este libro, los juegos que contiene, sin pensar en tiempos mejores, de editores exigentes y aún imaginativos, de reporteros fanáticos de su oficio, el mejor del mundo, según Gabriel García Márquez y tantos otros que vivimos de él y para él. No se trata de idealizar ninguna época, pero el periodismo cultural que se practica actualmente en México muy pocas veces corresponde a su tradición, a su herencia. Una tradición y una herencia en la que sí se inscribe plenamente el trabajo de Jorge Luis Espinosa. Basta leerlo en este libro que hoy presentamos para darnos cuenta de su cultura, del cuidado que pone en la escritura de cada texto, de la pertinencia de sus preguntas cuando entrevista, de su bagaje documental cuando realiza un reportaje. Quedan pocos periodistas como él, quedan pocos periódicos o revistas que puedan acoger un trabajo como el que Jorge Luis hacía de gran aliento. Hace muchos años hice mía una frase de mi maestro Vicente Ortega Colunga. Cada vez que le preguntaba por la extensión de un texto, me respondía: lo que te dé. Porque es así, cada texto reclama un espacio, un número determinado de palabras, ni más ni menos. ¿Qué editor en su sano juicio respondería ahora a esa pregunta de la misma manera? Lo que te dé, cuando lo importante son el diseño y las fotos y los entresacados y los sumarios y las numeralias y las infografías y todas esas cosas que reducen los textos a su mínima expresión. Por eso celebro estar aquí esta noche con los editores de Jorge Luis Espinosa. Sin ellos su trabajo, sin duda, se habría dificultado. Veo en el libro reproducciones de páginas con sus reportajes y entrevistas, y siento nostalgia al observar su despliegue en una, dos o más planas, las necesarias para contar una historia. Toda entrevista bien hecha lo es, por supuesto, para darle rienda suelta a su gusto por la escritura. Ahí están, como lo dice el propio Jorge Luis en la presentación de En Memoria del Fuego. Lo mismo la celebración de una obra mayor que la muerte de algún suplemento, la evocación de algún autor olvidado por la inmisericordia y desmemoria, que todo sepulta, que el descubrimiento de algún poeta de otros horizontes. Conocí a Jorge Luis Espinosa en los 90, cuando era reportero de Uno más Uno. Lo compadecí. Existía la leyenda de una jefa implacable, autoritaria, llamada Alegría Martínez. Sonrió cuando se lo comenté. Jorge Luis siempre sonreía. Desde entonces nos vimos muchas veces, pero nunca nos sentamos a platicar, nunca fuimos a comer ni coincidimos en una cantina, nunca hablamos de nuestra vida personal, y sin embargo, leyéndolo, aprendí a quererlo y se volvió entrañable. Desde el principio me llamó la atención la pulcritud de su escritura, su permanente curiosidad, la búsqueda constante de temas y personajes para su trabajo. Cada vez que coincidíamos, hablábamos de nuestro oficio. No teníamos nada más de qué hablar, ni hacía falta. Mucho después me enteré de que no existía ninguna jefa malvada en su vida, que Alegría Martínez fue para él una amiga cariñosa y solidaria, exigente como debe serlo cualquier editor que se respete. Entre 1998 y 1999 trabajé en la agencia Notimex y ahí conocí a Blanca Valadez, compañera de Jorge Luis Espinosa. Leo en Memoria del Fuego una entrevista con Juan García Ponce y un reportaje sobre los 50 años de Confabulario y pienso en Blanquita, en su dedicación, en su aparente ingenuidad, en su rebeldía. Pienso en ella porque para Notimex realizó una de las mejores entrevistas que recuerdo con García Ponce y un extraordinario, el adjetivo es justo, perfil de Juan José Arreola cuando la enfermedad hacía presagiar su final. Ella y Jorge Luis eran una pareja querida que compartía un inocultable amor por el periodismo. Trabajar en una agencia de noticias me permitió descubrir otra cara del periodismo cultural, ver cómo algunos colegas, de alguna manera hay que llamarlos, se apropiaban impunemente de nuestros despachos, que yo siempre enviaba debidamente acreditados,
Era una manera fácil de saldar sus omisiones, aquellas notas que por desinformación o flojera no habían cubierto. Abandoné Notimex con el desencanto a cuestas y una larga lista de nombres de tramposos, de personas que se llaman periodistas pero no lo son si atendemos la sentencia de Kapuczynski. Este oficio no es para cínicos. Jorge Luis es un periodista honesto con su quehacer, como puede verse en este muestrario de 20 años de carrera, en estos fuegos que reunidos en libro no se apagan en un día y son ejemplo de profesionalismo y testimonio de una época que se acaba. Jorge Luis cumplió el sueño de ser periodista. Cito, no tanto por el sentido noticioso, sino por el gusto por la literatura. Es un placer leer En Memoria del Fuego, importante sin duda en la historia del periodismo cultural mexicano. Es inevitable la nostalgia al hacerlo. Al ver a tantos personajes ya desaparecidos, tantas historias que nos llamaron la atención o nos conmovieron, al imaginarnos en otro tiempo, a nosotros, los de entonces, como decía Pedro Campo Ramírez, a quienes hemos tenido la fortuna de charlar, así sea unos minutos cada vez, pero sobre todo de leer a reporteros como Jorge Luis Espinosa y sostener con ellos una larga y perenne amistad. Muchas gracias.